Bien. ¿Veis cómo el heraldo inglés se nos ha colado a Pepe y a mí? Es lo que les pasa a los ingleses, les abres la puerta y se te cuelan. En fin, no, pero yo creo que esa es la única que hemos repetido, Pepe. Sí. Eh, mi intervención es los reyes, los heraldos y reyes de armas como relatores de sucesos y tratadistas heráldicos en los siglos XV y XVI, sobre todo la primera mitad del XVI, que es lo que es más mi campo de investigación y además no había entrado tanto, le agradezco al profesor Guillén que haya tenido la diferencia de dejarme el campo y no hacerme un spoiler. Bueno, yo, García Alonso de Torres, natural y regidor que fui de la villa de Sagún, he por mi oficio llamado Aragón Rey de Armas, que fui del muy esclarecido y muy católico príncipe don Fernando, de gloriosa memoria, y al presente soy de su cesárea católica majestad, el invencible emperador Carlos. Por ende, quiero desechar mi ociosidad, madre de todos los vicios, y tomar pena por descanso, qué bonito lo de tomar pena por descanso, en hacer algo de lo que mi oficio me obliga, y es en sacar de muchos libros lo que se me figura más perentorio y excelente, y agradable al oficio de nobleza. Y a este fin hago este libro, dirigido a la corrección de mis hermanos los oficiales de armas. Bueno, he querido comentar con esta cita de un personaje que va a ser el protagonista de esta intervención. En ella se refleja a la vez dos cuestiones que ya apuntaba el profesor Guillén, que es la labor del rey de armas como en el papel de ensalciamiento del poder regio y la labor didáctica, esto ¿no? Más original, la labor didáctica de cara al resto de la sociedad y sobre todo a los otros oficiales de armas. Estos dos serán referentes de la producción literaria de los oficiales de armas en lo que se ha venido a llamar el tránsito a la modernidad. Bueno, por ponernos en cuestión, dentro del elenco de actores que se han significado en el mundo de la emblemática heráldica a través de los siglos, los heraldos han sido, por delante de caballeros, artistas e incluso monarcas, las figuras más destacadas que ha caracterizado el devenir de este universo emblemático. Los oficiales de armas son un fiel reflejo de la evolución del aparato regio y nobiliario, desde la media Edad Media hasta la modernidad. Nacen de la mano del mundo juglaresco, en los incipientes torneos y reuniones de caballeros. Poco a poco sus funciones van evolucionando y el abanico de estas se abre hacia una variedad mayor de cometidos. Así, esta ampliación de funciones va dando lugar a una producción escrituaria para dar cobertura a sus necesidades. En la Baja Edad Media, el sistema emblemático ha pasado ya a desempeñar un papel de representación y prestigio propio del estamento nobiliario que la identifica con el mundo caballeresco. Aquí vamos a entrar en una serie de polémica de los medievalistas, que es la pervivencia del mundo caballeresco, en la cual solo voy a dar una pincelada y luego se puede hablar más. Algunos historiadores, con palabras como Huizinga, piensa que es un artificio que a partir del siglo XV asistimos a... Bueno, vamos a dejar que hable él. La mentira brota por todas las aberturas del traje de gala de los caballeros. La realidad da un continuo matiz al ideal, por lo que se refugia este más y más en la esfera de las fiestas y los juegos. Solo así podía mantenerse la ilusión de la bella vida caballeresca. Sin embargo, esta perspectiva ha sido y sigue siendo muy discutida. Para otros autores como King no existe esta artificialidad, yo pienso lo mismo, sino que es una consecuencia natural del desarrollo del mundo caballeresco, que va tomando conciencia de la riqueza de su propia tradición y se va enriqueciendo. Así, hasta bien entrado el siglo XVI, vemos esta pervivencia, vemos carteles de desafío, los famosos entre Carlos, Francisco, Enrique VIII, etcétera, incluso entre los propios nobles. Vemos actitudes caballerescas en el campo de batalla, la batalla de Pavía, por ejemplo, es un caso. Los propios festejos, que no son signos de una pérdida de contacto con la realidad, sino de una evolución de los usos caballerescos. En este periodo es cuando los oficiales de armas tienen el inicio de su época dorada. Su papel adquiere una mayor relevancia social. De sus cometidos que ya están definidos asumen otros nuevos, tales como la expedición de las certificaciones de armas y la organización del aparato ceremonial de la corona. Y de la nobleza, alta nobleza, por supuesto.
Estas funciones hacían necesario para el oficial de armas la elaboración y el manejo de un amplio aparato literario. Les hace pasar de actores a autores. Así, en correspondencia con cada una de ellas, los heraldos se fueron convirtiendo en autores de diferentes tipos de obras que ellos iban elaborando, bien para sus fines profesionales o bien como parte del aparato propagandístico del que formaban parte. No de forma exclusiva, pero sí con claro protagonismo, se fueron convirtiendo en uno de los principales productores de literatura heráldica en la Baja Edad Media. Así, según contemplamos los diferentes cometidos, iremos viendo una labor escrituaria reflejo de cada uno de ellos. Algunas de esas obras son una fuente historiográfica de primer orden, ya que su cercanía a los protagonistas les colocaba en una situación providencial como testigos privilegiados. Incluso los armoriales y nobiliarios, no olvidemos que estos eran parte de sus herramientas de trabajo, son un elemento de incalculable valor, no ya por los hechos y personajes que describen, sino también por la percepción de la historia y las mentalidades que vemos en ellos. Desde una perspectiva amplia se puede encontrar una gama tipológica de textos cuyos criterios de clasificación ya han sido repetidos, las de la clásica de Miguel Santiago, alguna otra, incluso la que tuve ocasión de realizar hace unos años. En ellas se pueden diferenciar a la vez obras o subgéneros cultivados por los oficiales de armas, los que de contenido puramente heráldico, como los tratados del blasón y los armoriales, los de contenido heráldico genealógico, como los nobiliarios, los de contenido diplomático, como las certificaciones de armas, y las de contenido ceremonial, como las relaciones de eventos. Así, aparecen estas funciones de carácter validatorio íntimamente relacionadas con la identificación heráldica nobleza-heraldos. Los oficiales aparecen ante la sociedad, como muy bien ha escrito el profesor Guillén, como fedatarios y relatan documentos de certificación de armas a petición de particulares. En Castilla, las certificaciones comienzan a expedirse a finales del siglo XIV, si bien no se popularizan hasta bien entrado el siglo siguiente. En 1456 vemos como Castilla, rey de armas, rubrica en Sevilla una a favor de Jean de la Rivière. Este documento, pardon pour mon français, este documento es particularmente interesante porque junto a los contenidos heráldicos ya se incluyen contenidos genealógicos y de nobleza. Las certificaciones van adquiriendo mayor relevancia a partir de la segunda mitad del siglo XVI, asentando a la vez el papel de los heraldos como oficiales de corte y ligándolos por entero con el sistema de legitimación nobiliaria y de delegación indirecta del poder regio. Enlazo con lo que tenía que haber sido la intervención. A comienzos del siglo XVI, la cuestión de la exclusividad en este sentido no estaba jurídicamente definida en Castilla. Ya se quejaba García Alonso de Torres en su Blasón y recogimiento de armas. Recordaba su intervención. En estos reinos hay leyes y mandamientos de no poner y quitar armas en escudo sin licencia de los oficiales de armas, para que lo tal son jueces y ningún otro sobre ellos salvo el príncipe. El refrendo legal, como ya hemos oído en anteriores intervenciones, no llegará hasta Felipe II. Incluso la ordenanza de 1593 no se refiere directamente a los reinos hispánicos, sino a Flandes. Entonces, sí que les atribuye el papel de denunciar armas y blasones ilegítimos. No nos vamos a entretener mucho en las certificaciones de armas. Yo les recomiendo los trabajos del profesor Guillén, que les une magníficamente el simbolismo con la política. Las certificaciones son uno de los principales documentos de carácter nobiliario junto a la ejecutoria de hidalguía y a la fundación de mayorazgos. Y si bien no son textos literarios propiamente dichos ni documentos con valor legal, aunque siempre les encontramos dentro de las ejecutorias de hidalguía, de hecho, las chancillerías no lo tenían en cuenta. No funciona, no figura entre las instrucciones de la Chancillería para evaluar las ejecutorias. De hecho, con el paso del tiempo, su redacción será una de las funciones más relevantes de los oficiales de armas. Las certificaciones son el exponente diplomático de la fusión de la literatura heráldica y la genealógica. La primera conforma la parte gráfica y la segunda la textual, pero ambas están encaminadas a ensalzar la nobleza del linaje. Además, no era solamente una manifestación de nobleza, sino, volviendo a lo que ya hemos dicho, una manifestación del poder de quien le han nombrado al oficial de armas, que a su vez era el fedatario de la propia certificación. El siguiente tipo
Me faltaban las certificaciones más modernas de Urbina. No sé si nos hemos repetido. He pasado una primera de García Alonso de Torres, que ya volveremos a ver, y estas son de Urbina. Como veréis, la factura, y no nos vamos a meter en tema de descripción codicológica, la factura de las propias certificaciones va dando idea de la propia puesta en relevancia del papel de los oficiales de armas. El siguiente tipo son los tratados literarios, los tratados heráldicos. Cuando la heráldica ya está asentada en la sociedad, el último paso que la define para convertirse en un sistema emblemático fue su reglamentación. Los primeros tratados, tenemos un pequeño tratado del siglo XIII titulado de Godí, no merece la pena comentarlo, pero la reglamentación heráldica en sí comenzó de forma efectiva, como ya hemos oído, con Bartolo de Sassoferrato y su famoso tratado de Insignis et Armis, donde el comentarista italiano evalúa los tipos de armas, la capacidad para la persona para portar emblemas y las formas en que estos han de ser representados. Bueno, aquí vemos a Bartolo en un grabado de la edición de Grifo de 1527, una edición muy buena. La ilustración no tanto, pero es culpa mía. A su lado está una de las dos únicas traducciones al castellano que tenemos del Tratado de Insignis et Armis, porque se fijen en la importancia de este tratado de cara a lo que era la relevancia del sistema heráldico. Una de ellas fue encargada por el Marqués de Santillana, sin duda uno de los principales exponentes de la altísima nobleza castellana, los Mendoza, el linaje de los Mendoza, y otra fue redactada por Alonso Álvarez de Toledo, contador mayor de los Reyes Católicos, y si ustedes conocen la iglesia de San Juan de los Reyes en Toledo, supongo que sí, era el dueño de los terrenos, que graciosamente se los cedió a la corona. Este linaje, que por cierto es el origen de los marquesados de Griñón, etcétera, etcétera, no me voy a meter en cosas de las que no soy profundo conocedor, pero es un linaje muy interesante de cómo una tradición de oficiales reales pasa a ser una tradición nobiliaria. Otro aspecto que me gustaría destacar de la obra es que Bartolo es un jurista, no es un oficial de armas, no es un noble, es un jurista. Le va a dotar al derecho, a la heráldica, de una base legal que a su vez él ha basado en los comentarios, recordemos que él es el principal exponente de la escuela de los comentaristas, del derecho romano. Bueno, continuando, según avanza el tiempo, los oficiales de armas sí que serán los artífices de los tratados. No nos vamos a entretener mucho. Tenemos el caso de, principalmente, a mí me gusta Jean Courtois, el rey de armas de Alfonso el Magnánimo, que fue autor de la Nouvelle Manière de Blasonner y del Blason de Couleur. Obra en la que comienzan también a elaborar orígenes simbólicos y míticos de los colores. En Castilla, la primera obra conocida de temática heráldica no fue un oficial de armas, sino un breve tratado de don Juan Manuel, titulado Tratado sobre las armas que le fueron dadas al infante don Manuel. No se puede decir que sea propiamente un texto de reglamentación heráldica. En realidad, don Juan Manuel lo que hace aquí es justificar sus aspiraciones políticas mediante la justificación de su linaje como parte no solo de la familia real, sino de la designación divina. Bueno, don Juan Manuel habría para hablar de él mucho y ya se ha hablado. Bien entrado el siglo XV en Castilla, se abre paso una pléyade de trataristas heráldicos. Sus exponentes más relevantes fueron Ferran Mesía, Diego de Valera, Rodríguez de la Cámara, Gracia Rey, Alonso de Torres, Juan de Lucena, Hernández de Mendoza y Fernández de Oviedo. No les he soltado toda esta relación de manera baladí. Lo que quiero es que vean cómo no solo los heraldos y no solo los juristas, entran también los caballeros a elaborar tratadística heráldica. ¿Por qué? Porque importa. Es otro de los factores que al final llegaremos a ellos. Voy bien, ya les he dicho, yo soy muy tendente a la digresión y le he dicho también al técnico que yo hago como el baloncesto, yo voy a reloj parado, luego todas estas cosas no me cuentan para el tiempo. ¿De acuerdo, Borja? Pues, gracias. Perdón. Dentro de este abanico sí que me gustaría detenerme brevemente
Vemos unos tratados heráldicos, vemos dos. Vemos a la izquierda el Tratado de las Armas de Diego de Valera en el manuscrito 12.672. No les voy a aburrir con las asignaturas de los manuscritos. Si alguien tiene interés, que me lo comente y sin duda se lo facilito. Y vemos también el libro de armería de Hernández de Mendoza. Ambos son de fines del siglo XV y vamos viendo todo lo que a la hora de blasonar va siendo un comienzo en Castilla de la regulación de los blasonamientos. Dentro de este abanico, un tratadista singular y del que poco se sabe, y me gustaría detenerme brevemente, pero ya hay personas muy competentes que lo están estudiando, es Pedro de Gracia Dei. Poco se sabe de él, salvo que se confiesa gallego, también vasallo del rey de Castilla, también dice que estudió en Salamanca, aunque no lo deja muy claro, y ya a partir de entonces la documentación sobre él va siendo como el Guadiana, aparece, desaparece, España, Portugal, así, etcétera, etcétera. De él, por ejemplo, Nicolás Antonio dice que era el Catholicorum Regum Heraldus, luego le está ascribiendo a un cuerpo de armas. Parece ser que estuvo vinculado a la corte castellana en los últimos siglos del siglo XV. Fernando de Oviedo, sin embargo, habla de él como el coronista Gracia Dei, que yo conocí muy bien y que era muy leído y de vivo ingenio. Ya lo estamos viendo como ya le asignan un papel de cronista, no de rey de armas. Recordemos que en Castilla sí existía el oficio de cronista. Yo no he encontrado, si alguien lo ha hecho, ningún documento oficial ninguna quitación donde se dé a Gracia Dei un oficio u otro. Perdón. La fecha como documentalmente probada que encontramos, el último rastro de Gracia Dei en 1503 en unas cuentas de Gonzalo de Baeza, en las que se incluye un asiento, es decir, al bachiller Gracia Dei, como continuo de su majestad. Ya no es cronista, ya no es heraldo, ahora es del mundo de la farándula, vamos a decirlo así. En las copias de los siglos XVI y XVII, en las que diferentes rúbricas lo designan como rey de armas, cronista, incluso intérprete, lo hemos visto. En todo caso, les recomiendo que acudan a las recientes investigaciones de Natalia Naís Mangas, que además nos enteramos ayer de que había aprobado la oposición a mi cuerpo. Luego la felicitaré cariñosamente, porque es una forma de que la sección de manuscritos de la Nacional os traten mejor, cuando la bibliotecaria es investigadora también. Bueno, y si no os tratan bien, por favor, decídmelo. Algunos investigadores apuntan a que desempeñó el oficio de rey de armas de los reyes católicos y otros incluso opinan de un posible origen converso. Ceballos lo identifica con Antonio de Villamayor, rey de armas. Yo, sinceramente, no he encontrado ningún testimonio que avale esta identificación. Han llegado muchas obras bajo su nombre, pero hay dudas sobre su autoría y, por lo tanto, por lo tardío de las copias, así como por los problemas de atribución cronológica de muchos manuscritos, tratándose en muchas ocasiones de textos abiertos a refundiciones y añadidos posteriores al momento de su creación. Más seguros parecen sus textos genealógicos y su abundante producción poética, casi siempre rubricados por su apellido. Suyas serían las obras como Suma de los Reyes de España, que han sido desde tiempo de los godos, Genealogía y blasón de los Reyes de Castilla, Vergel de Nobles, Linajes de España, pero por las copias que hemos estudiado, esos tratados parecen por sus contenidos ser el mismo, o al menos tener un origen común, e incluso sería bastante verosímil que Gracia Dei realizara una obra general en verso de la cual dimanaran el resto. En el campo teórico de la heráldica, su principal obra, gracias a la cual existe una certeza de su autoría y una datación aproximada, es el llamado Blasón General y Nobleza del Universo, impreso en Coria en 1489 por Bartolomé de Lila. Este texto incluye dos tratados independientes, uno llamado, supuestamente, porque carece de título, claro, como muchos incunables, como ustedes saben, Blasón General, y el otro se titula con certeza Nobleza del Universo, que es un tratado heráldico y genealógico. En todo caso, su entrega a la imprenta da la idea del ámbito, la importancia de la difusión. Si me da tiempo luego, a mí me gustaría hablar de esto. Aquí vemos una reproducción de blasón de Nobleza del Universo, curiosamente de la misma página. Son los blasones y enlazo con lo que
decía Miguel, imaginarios y también Logan, de las 12 tribus de Israel. ¿Veis? Desde luego, disculpad por la poca calidad pero este caso no es mía, sino de Bartolomé de Lila. La impresión es muy mala. Lo tengo que decir, ya ha muerto, está muy mal criticar a los difuntos, pero la impresión es muy mala, es una silografía muy pobre. Y además esto se une a que la reproducción tampoco es buena. Pero sí que es precioso de un ejemplar del 16, el blasonamiento iluminado del mismo, de las 12 tribus de Israel. Bueno, continuador de su obra fue Antonio de Barahona, quien parece que fue sobrino de él, ya que en un manuscrito de la Biblioteca Nacional afirma ser titular de Triana, sevillano, extramuros, y sobrino de Gracia Dei, hijo de su hermana. Sus contenidos siguen cuando no copian los textos de su tío. A Barahona se le atribuyen obras como Insignias de nobleza, de los caballeros generosos e hidalgos y de sus blasones, o El Riosal de nobleza. También se debieron a la pluma cambiando de tercio, de los oficiales de armas, unos modelos que se encuentran entre la narrativa, la legitimación y el uso profesional. Son los armoriales y nobiliarios. Bueno, aquí vemos el sobradamente conocido armorial de Geldre y el menos conocido, por lo menos fuera de España, pero en nuestro país sí, de Tamborino, el armorial de Salamanca. Son los otros tipos documentales más relevantes de la producción literaria de la emblemática heráldica y de los propios heraldos. Los heraldos comenzaron a realizar memoriales como instrumento de identificación de los personajes que participan en una campaña, un torneo o simplemente la vida de la corte. Esto es un trabajo realizado con fines prácticos y, en cierto modo, también publicitarios. Recordemos que la propaganda de estos eventos caballerescos fue una de las misiones originales de los oficiales de armas. Sin embargo, la redacción de armoriales va a ir evolucionando de la mano de la ideología que sustenta la emblemática heráldica. Así, los armoriales, sin dejar de ser instrumentos de trabajo, pasan a ser una especie de catálogos nobiliarios, un quién es quién, de linajes nobles y personas que conducirá a su confluencia inevitable con la literatura genealógica, en un género que hemos venido a llamar nobiliarios blasonados. Los redactores de armoriales, a partir del siglo XV castellano, fueran o no oficiales de armas, expresan el concepto de armería ya identificado con el prestigio. En ellos se comienzan a mezclar materias como la genealogía, el derecho, la tratadística política, la filosofía y la historia, tanto sagrada como profana. A menudo encontramos escritos en los que dentro de la descripción de las armas de un linaje se incluyen disertaciones sobre otros asuntos que no son propiamente heráldicos e incluso genealógicos. Tal sucede con Torres en su Espejo de la Nobleza, donde mezcla muchos asuntos ceremoniales, un ceremonial de príncipes prácticamente. El libro de Armería de Hernández de Mendoza, donde encontramos capítulos moralizantes, o en La Nobleza del Universo, donde Gracia Dei, donde se encuentran fusionadas la heráldica y la astrología. Si hay algún aficionado a la astrología, les recomiendo esta obra porque es muy divertida de leer. Bueno, aquí vemos el libro de armería de Diego Hernández de Mendoza, un capítulo y el blasón es sobradamente conocido. Y también vemos no recuerdo ahora mismo qué es. Argote de Molina, anda. Sí, sí, efectivamente. Ahora hablaremos un poquillo de él, pero muy poquito. En Castilla, la nobleza busca como una justificación, recordemos lo que ha habido en Castilla en el siglo XIV, no nos engañemos. Leyendo a Salvador de Musol lo tenemos bien claro, de la vieja nobleza a la nueva nobleza. Pues hay un afán suplementario de justificación que a lo mejor en el resto de Europa existía, pero en una manera más liviana. Se buscan los orígenes de blasones en relatos míticos sobre Reconquista, Antigüedad clásica, pero sobre todo Reconquista. El escudo heráldico pasa de identificador de una familia a representar en él los valores y orígenes del propio linaje. Su reflejo en la literatura es un proceso de convergencia de la literatura heráldica a la genealógica, el cual comienza a incluir, a partir de la inclusión de temas heráldicos en tratados que defienden las condiciones de nobleza y, a su vez, en las manifestaciones presentes en los tratados de implasón,
que incorporan conceptos de carácter heroico al derecho a portar armas y los significados de las mismas. Fruto de esta evolución ya de su género que hemos antes mencionado de nobiliarios heráldicos. En ellos se funden tres tipos de obras preexistentes: los armoriales, las genealogías apologéticas y los tratados del blasón, aunque si bien estos últimos no están presentes en todos ellos. Estos escritos serán la pieza fundamental de la literatura heráldico-genealógica hispánica a partir del siglo XVI. Algunos de ellos son meros cronicones laudatorios, mientras que otros son obras eruditas de gran altura historiográfica. En todo caso, a través de su valor narrativo, como para el estudio de las mentalidades a través de la emblemática y la genealogía, son también unas fuentes de primer orden que no debemos despreciar. En nuestro país, este modelo tiene su auge, su comienzo de auge en la segunda mitad del siglo XV. Vaya, creo que nos hemos tenido otro apagón, ¿no? No importa. En ellos aparecen dos obras principales que son los blasones y el espejo de García Alonso de Torres y el libro de armería de Hernández de Mendoza. En ellos se refleja la idea en el propio tenor de la obra, la preponderancia. Primero, la preponderancia. Ah, vale, sí son. Bueno, sí. En primer lugar, un tratado de blasón. Perdón, la interrupción. En ellos aparece la idea que se refleja en el propio tenor de la obra. La preponderancia de la corona como cabeza de los linajes, tanto Torres como Mendoza presentan en sus obras una estructura común que será repetida a partir de entonces. En primer lugar, tenemos un tratado del blasón. Siguen los capítulos dedicados a los reyes, tanto los reyes hispanos. Sí, vale, me vale. Tanto los reyes hispanos como los reyes extranjeros e incluso reyes míticos. Seguidamente vienen los linajes emanados de la familia real, vamos a decir así, del linaje regio. Los Manueles, los de la Cerda, etcétera, etcétera. Y después se pasa a una relación tanto territorial como alfabética a veces del resto de los linajes nobles. Es particularmente curiosa la territorial que hace Hernández de Mendoza en su libro de armería. En ellos, dentro de cada capítulo, se representa el origen, normalmente mitificado, normalmente mitificado de un linaje, sus representantes más famosos y sus hechos más notorios. Esto es Torres, otra vez, en el blasón de armas. Un manuscrito de blasón de armas, probablemente el más antiguo que se conoce. Otras obras y autores de este género se van sucediendo en esta época, tales como Lope de Bahillo, Martín López de Lezama, autor de un tratado de linajes, citado por Argote de Molina, Moxica, del que solo sabemos también citas de Argote, o Diego Hernández de Mendoza, del que ya hemos hablado, y no vamos a hablar porque ya no les quiero aburrir y ya hay 1500 páginas para hablar de él. No podemos olvidar tampoco a Gonzalo Fernández de Oviedo, que fue, dado en su faceta de historiador y de heraldista, autor de Batallas y Cuencajenas, una obra primordial y que es el salto, creo yo, de la tratadística medieval a la moderna. Es, junto a las obras de Torres y Mendoza, el mejor ejemplo de la época. Si bien los heraldos, como autores de nobiliarios, armoriales y tratados, incluyen en ellos relatos históricos, no podemos decir que la cronística fuera uno de sus cometidos profesionales, ya hemos hablado de ello. No así el siguiente tipo literario, que son las narraciones fruto de sus funciones ceremoniales, plasmadas en los protocolos de eventos, siendo otro de los géneros en los que los reyes de armas elaboraron su producción literaria. La obligación de dejar constancia por escrito de los actos relacionados con el poder fue una práctica en vías de expansión durante la baja nobleza, desde la Baja Edad Media. Así, los reyes de armas como relatores de eventos tienen un importante papel como fuente historiográfica. Esta tipología literaria, la que por su originalidad y falta de estudios merece un tratamiento aparte y la que nos vamos a detener en mayor medida. En ella destaca la figura, no hemos hablado, evidentemente íbamos a hablar, más representativa de oficial de armas autor, que es García Alonso de Torres. Bien, tenemos aquí, evidentemente no hay representación, pero posiblemente estuviera en uno de estos casos. García Alonso de Torres no destaca por su originalidad,
pero ni su perfil biográfico fue muy interesante. Fue el rey de armas Aragón, viajó con Fernando el Católico, viajó con el emperador Carlos, conoció a tratadistas como Olivier de la Marx y, aunque ignoramos la fecha de su nombramiento, la comúnmente consensuada es 1496. En cuanto a la vida de García Alonso de Torres, tanto Riquer como Ceballos han dado la última fecha conocida, 1516, si bien admiten que pudiera estar presente en el capítulo del Toisón, celebrado en Barcelona en 519, en el 521 o en el 521. Tras el examen de nuevas fuentes, ya lo afirmamos en otra obra nuestra, García Alonso de Torres hemos comprobado que siguió ejerciendo con seguridad hasta 1527 en el reinado de Carlos I e incluso en 1530. Esta hipótesis, que hace prolongar su vida hasta 1530, está basada en la autoría de García Alonso de Torres de las Crónicas de los Reyes de Francia, representada en 2 manuscritos conservados en la Biblioteca Nacional y en la Real Academia de la Historia. Tal y como él mismo afirma en sus escritos, no destacan por su originalidad. Recordemos, he buscado en numerosos libros, etcétera, etcétera. Su obra está inspirada en el blasón, su obra heráldica está inspirada en el blasón de Couleur de Jean Courtois y en el blasón d'Armes de Clement Brissot. De Ferran Mesía, cuyo nobiliario vero era ya un texto conocido, recurre en su explicación sobre las particiones y los emblemas al que pertenecen y al que pertenecen sus 2 citas del árbol de batallas de Honoré de Bonnet. Para sus recopilaciones de armas, Torres y Linajes también utilizó otras fuentes, como las Bienandanzas y Fortunas de Lope García de Salazar. El propio autor dice que se las facilitó Ochoa de Salazar, como sabemos era sobrino de Lope García. También sobre los Velascos, donde afirma que escribe lo que le envió su amigo Barahona, sacado de otra obra de su pariente Gracia Dei, titulada Vergel de Nobleza. Vemos como todos estamos conectados. Y para el blasón y recogimiento de armas, la parte de descripción de linajes y de blasones se basa en Diego Hernández de Mendoza. Las obras de García Alonso de Torres han sido conocidas bajo multitud de denominaciones. Bien. Aquí vemos, ahora sí, 2 ejemplares manuscritos del Espejo de Nobleza. Bueno, han sido denominaciones, pues aparecen la mayoría de las bibliografías generales especializadas bajo un heterogéneo conjunto de títulos. En la recopilación bibliográfica de Bartolomé Gallardo se incluye como Genealogías de España, Libros ilustres, Linajes de España, Historia de antiguos linajes. También se le asignan obras como Casas Solariegas, Genealogía. No sé cómo voy de tiempo. ¿Cómo voy de tiempo? 10 minutos. Me sobran 9, como decimos aquí. Venga, vamos a ver. Es mentira, me falta mucho. Disculpen otra vez. García Alonso de Torres también sirvió de modelo para otros autores. Vamos a abreviar esta parte, que además de árida no aporta mucho, como Esteve Tamborino, Flores de Ocariz en su nobiliario en Nueva Granada, Fernando Saavedra en el Memorial de los Saavedras o Pedro de Escalera Guevara para su Origen de los Monteros de Espinosa. Vemos aquí una cosa sobre la que sí que me gustaría, y el día que pueda hablar, ya lo sabe Borja, me gustaría hablar más, que es sobre la importancia del respeto a la tradición en la edición documental. Muchos estudiosos, sinceramente, a la hora de nobiliarios, etcétera, consultan ejemplares por falta de medios, de tiempo, de experiencia, del siglo XVII, del siglo XVIII, ejemplares muy contaminados. Si no realizamos un buen esquema de las fuentes, no tenemos la garantía de lo que está reflejado como original de Torres, de Mendoza o del que sea de verdad de ellos, puesto que los manuscritos son muy dados a reinterpretaciones, interpolaciones posteriores más o menos interesadas o más o menos erróneas. En estos momentos sí que podemos asignar una asignación rigurosa de la obra de Torres en materia heráldego-genealógica, con la cual no les voy a aburrir. Son 4 obras, de hecho Riquer no conoció la última, son el blasón de armas, el blasón y recogimiento de armas, el blasón de armas abreviados y el espejo de nobleza.
Riquer opina que las tres primeras son versiones distintas de la misma. Hoy en día, a la vista de nuevos ejemplares y de ejemplares probablemente codicológicamente más próximos a su factura, pensamos que no es la misma obra, sino que son obras en las que él fue aportando, incluso iban destinadas a personas distintas. Vamos a verlo. A colectivos distintos. Riquer se basó en el ejemplar 529 de la Biblioteca Cataluña, bueno, en la Biblioteca Nacional de París, otros dos. Ahora hemos enriquecido. Si alguien quiere más ejemplares, más manuscritos, por favor que recurra a mí. El blasón de armas sería la primera obra, tiene una estructura muy simple. Tratado del blasón y armorial general de los reyes y caballeros, incluyendo los 9 caballeros de la fama y los caballeros del Toisón de Oro. A partir de ahí, el contenido habitual: reyes, grandes y títulos de Castilla, algunos aragoneses. El segundo, blasón y recogimiento de armas, del que Riquer tomó noticias de un ejemplar de 1647. A la vista de nuevos ejemplares se sistematizaría de otra forma. Tenemos el Tratado del Blasón, pero ya tenemos una parte más amplia sobre blasones míticos, armas bíblicas, etcétera, y sobre 5 capítulos dedicados a los oficiales de armas. Es muy interesante, además, como es de la primera reglamentación que hay en Castilla sobre esto. La cuarta parte es un ceremonial de príncipes. Su papel en el ceremonial hace destacar esto, evidentemente, y luego en las celebraciones, partes relativas al Papa, partes relativas a la nobleza. A partir de ahí, volvemos con la parte del nobiliario y los blasonamientos. El blasón de armas abreviados, último de los blasones, fue más superficial y lo dirigió no solo a los oficiales de armas, sino también a los caballeros interesados en el uso de estudios. Es como dijéramos, obra de divulgación. Dijo, voy a sacar una obra de divulgación sobre esto para gente no muy especializada. A la luz de nuevas fuentes, el esquema de blasón sería un preámbulo en el que habla de los esmaltes, los forros. Es un breve tratado del blasón. Y explicaciones, por eso va dirigido a gente que no es especialista, sobre cómo se debe blasonar, qué son las brisuras, qué son las piezas, qué son las particiones. La tercera parte habla de un origen mitológico del blasón y luego ya volvemos a la relación de armoriales. El último capítulo es, curiosamente, una copia del Tratado de las Armas, del capítulo de los riptos del Tratado de las Armas de Diego de Valera. Hoy en día le hubiera demandado. A partir de aquí existen variantes de ejemplares, pero prácticamente siguen siendo los mismos. La última obra es El espejo de nobleza, una obra escrita ya en el imperio de Carlos V y, tal y como afirma en su preámbulo, legado espiritual dedicado a sus compañeros de profesión y a sus hijos. En esta ya se denomina como rey de armas del emperador. García Alonso de Torres lo vuelve a repetir en el capítulo dedicado a los Torres, evidentemente, y en ella se presiente un cierto tono de despedida en sus palabras, al tiempo que vuelve a reiterar las obras maestras que subyacen en su producción, tal como recogimos en la cita inicial. En este tratado, que son la labor propia de los oficiales de armas y la idea de que esto sirva de manual a sus colegas. Este planteamiento sobre el contenido del compendio viene seguida de una exposición de motivos con argumentos religiosos, un tratado de nobleza, una relación de linajes, algunos con extensas explicaciones muy ampliadas sobre los otros tratados del blasón. En este tratado, Torres aúna indisolublemente la genealogía heráldica, la primera con un muchísimo mayor peso expositivo y la segunda con un papel ancilar, por cuanto que es un reflejo del origen y hazañas de cada linaje. En la representación de las reseñas genealógicas y heráldicas de los diversos linajes, el espejo resulta mucho más completo. El espejo es en cierta medida la obra definitiva de Torres, ya que como recogimiento heráldico y genealógico es muy superior, tanto en el número de emblemas como en la calidad de sus contenidos. Dentro de sus cometidos, también destaca su labor fedataria como redactor de las certificaciones de armas. Solo se conserva la certificación de armas de Olivera en la Fundación Lázaro Galdeano. No nos vamos a entretener, hay publicados sobre esto, tanto por varios autores, pero sí consideramos necesario realizar una breve puntualización sobre su traditio.
dentro de que no se trata de una certificación corriente expedida a favor del titular, sino de un texto realizado para un tercero, posiblemente un religioso, por el tratamiento de padre que le dirige Torres, dentro del cual se incluye el resultado de la consulta realizada al rey de armas por parte de esta persona y quien certifica ante un notario, Juan de Ezquerra, las armas. Es un caso que seguramente habrás conocido, Pepe, más, pero que comienza una labor fedataria, pero aún hace falta un notario. Torres fue un autor prolífico no solo en materia heráldica, sino que cultivó la genealogía y la tratadística. Vamos a ver relación de los emperadores de Roma hasta Carlos V, relación de sumos pontífices, de los reyes de España, genealogías del emperador Carlos V. Se creían que eran añadidos de 1647, pero no, porque en el manuscrito de la Real Academia 9/268 se confirma la autoría de Torres codicológicamente. Si las citadas relaciones, tal y como afirma el propio Torres, son traslaciones de otros textos que consultó. No hay poco de originalidad. La redacción escrituaria de los reyes de armas también abarca la redacción de piezas que testimoniaran el despliegue de la simbólica regia, es decir, el conjunto de las actuaciones dispuestas en torno al monarca para honrar a su persona, afianzar su legitimidad y ejercer una acción propagandística de su ideario. Así, buena parte de la producción literaria de Torres se enmarca en el ejercicio de otras facetas propias de su oficio, como agente de protocolo y propaganda, relator de sucesos importantes que pudieran atañer a la vida de la corte. Fruto de estas tareas derivadas de estos cometidos son unos interesantes textos desde que se conservan 2 manuscritos en la Biblioteca Nacional en el Ateneo de Barcelona. Ambos codicológicamente datables a comienzos del siglo XVI y ejecutados por la misma mano, sobre todo el primero. Lleva el espejo de nobleza, es una especie de obras completas de Torres. En el primero acontecimiento, que ya estudiamos la profesora Ruiz y yo, es un testimonio muy particular en el que en su día vinimos a llamar protocolo al ser una relación de un evento y no ser... Fue un informe, más que una narración funcional. Es decir, el que organizador está diciendo cómo fue el evento y cómo estuvo organizado. Probablemente para labores de protocolo se puedan organizar, pero nos desvela cómo se organiza un torneo ya en 1527. El papel de Torres es principalmente el de relator de un evento en el que participa como organizador. Sin embargo, también encontramos en el rey de armas una figura próxima a fedatario. Así, el protocolo es un importante testimonio histórico. Las fiestas caballerescas debieran consistir en un combate y aventuras con formaciones, como hoy en día diríamos equipos compuestos de caballeros destacados del imperio. El protocolo recoge la nómina de participantes, la relación de las fechas de los juramentos, el cartel del torneo y las 6 aventuras caballerescas. Torres es muy minucioso en el protocolo, incluso cuando él no consigue ver el blasón de un participante, lo dice. Evidentemente, Torres lo conocía, pero dice que no, o que no se presentó con el escudo apropiado. Torres también lo deja claro. Vemos que es un experto y que no deja cabos sueltos. El laconismo, vemos la cita, por ejemplo, pueden ser cómo describe las armas del emperador y me he permitido hacer un poco de inventiva. Esta es la armadura de Carlos realizada por Coleman Hellsmith, que se conserva en la Real Armería de Madrid. Se realizó en 1525, teniendo en cuenta que el torneo fue en 1527, es muy posible que fuera la que utilizase en la parada, no evidentemente en las justas propiamente dichas. También se conserva otra en la Real Armería, pero es mucho menos lucida. Esta, si se fijan, curiosamente he hecho la ampliación del toisón que aparece representado en el cuello de la armadura del emperador. El laconismo nos plantea muchos interrogantes el texto. ¿Por qué? Porque no acaba y no nos indica los ganadores de 4 de las aventuras. Sobre los otros presta un total silencio. Si nos atenemos a las fuentes, Fray Prudencio de Sandoval describe con cierto detenimiento el nacimiento, bautismo y regocijos y nos dice una cosa que puede ser una pista. Bueno, Fray Prudencio se disculpa porque estas cosas para él no eran tan relevantes.
pero sí nos dice que comenzaron a enfermar por esos días en Valladolid, morían en Toro y Zamora, y quiso el emperador pasarse a Palencia con la emperatriz, el príncipe y la reina Eleonor, llevando muy poca casa. Lo que nos está diciendo Fray Prudencio es que empezaron a extenderse la peste por Valladolid y que el emperador juzgó necesario dar fin a las justas, a los torneos y irse a la cercana ciudad de Palencia. Otra visión la encontramos en la crónica burlesca de Francesillo de Zúñiga, una crónica muy, muy interesante, que atribuye la anulación al luto por el saco de Roma. El emperador sabemos que quedó muy afectado y, según Francesillo, dice que ordenó parar las fiestas como motivo de luto por este hecho bárbaro. Sin duda, el protocolo del torneo resulta una fuente historiográfica, tanto por sus blasones como por las divisas. Los caballeros también llevan motes y también llevan divisas, a través del cual se puede realizar una aproximación a la emblemática personal. Otro aspecto interesante es el de las relaciones nobiliarias a través de la formación de las propias partidas o grupos. Vemos a los grupos nobiliarios entrando cada uno en un equipo, muchísimos equipos. Pero ante todo nos encontramos un documento de gran valor a la hora de realizar el protocolo ceremonial de exaltación del príncipe. Podemos establecer un paralelismo entre estas fiestas y las celebradas en tiempos de su bisabuelo, Juan II, descritas en 1428 por Carrillo de Huete en la Crónica del Alcornero o también por Álvaro García de Santa María en la Crónica de Juan II. 2 torneos y una ciudad. En esto vemos similitudes, las arquitecturas efímeras, el rescate de las damas, el papel protocolario de los heraldos. Sin embargo, en 1428 el rey fue poco menos que un espectador. Los protagonistas fueron los turbulentos infantes de Aragón, representantes de la nobleza contestataria al rey y a su favorito, Álvaro de Luna, y que quedó presente en el imaginario de la época. Recordemos cómo Jorge Manrique, que las debió conocer por su padre, don Rodrigo, dice en una de sus famosas coplas: «Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanta invención como truxeron?». En cambio, en 1527 el emperador es el protagonista absoluto, es el primer caballero del reino, lidera la primera partida, preside las aventuras, otorga los premios e incluso gana una de las aventuras. Podemos creer que no hubo trato de favor, evidentemente, no por ser el emperador. Los otros 2 textos o protocolos de Torres son igualmente interesantes. Son el referente a las exequias del emperador Maximiliano y el capítulo del Toisón de Oro celebrado en Barcelona en 1519. Precedentes en el tiempo en el torneo, son un relato fidedigno y testifical de ambos eventos. Aquí vemos también de la Real Armería la espada Guinegate del emperador Maximiliano y un retrato de la época. En el primer relato se describe cronológicamente el protocolo regio de las exequias imperiales, protagonizado por el desfile. Aquí. Perdón. Aquí lo vemos. Aquí voy a hacer una comparación paralelística. Estas ilustraciones que siguen a continuación es la procesión fúnebre del propio Carlos, que se celebró en Bruselas en 1558, grabados de Johann y Lucas Dutetzen y, según Johann Cook, y editada por, como no, Christophe Plantin en Amberes en 1559. Vemos la capilla ardiente con los elementos que describe Torres en la de Maximiliano, con los elementos propios de su rango. El puntero ¿es este? Bueno, yo creo que lo pueden ustedes ver ahí sin necesidad de puntero, la corona, el orbe y el cetro unidos a las velas. Y aquí, en el caso de Maximiliano, sí que relata Torres que había reposteros con las armas imperiales alrededor de la capilla. En primer lugar, tenemos a la comitiva: maceros, caballeros, el obispo de Barcelona, otros religiosos, la guardia del rey, las trompetas mudas en este caso, y los reyes de armas, en los que entre se encuentra, como no, el propio Aragón. El caballo del difunto, los símbolos de la dignidad regia, cetro, espada, mitra, y tras ellos la bandera del imperio. El rey, seguido de los embajadores del Papa, Francia, Inglaterra, Venecia y Génova, para acabar la comitiva con los grandes señores españoles: Alba, Cardona, Segorbe, el almirante, el condestable, etc. Vemos aquí el comienzo de la comitiva
Desde luego es una edición preciosa, como no, de Plantin. Les aconsejo que si van a la Biblioteca Nacional de Madrid, si no la conocen ya, no dejen de consultarla. Hay otra edición en blanco y negro en Bruselas, pero por una vez me gusta más la de Madrid. Eh, eh, además vamos a decir que es un cómic, porque nos va relatando todo, igual que el tapiz de Vallée, también dicen que es el presidente del cómic. Vemos aquí las armas, he hecho una selección evidentemente de los estados españoles del imperio. Vemos León, Castilla, con sus respectivos estandartes, miembros de la nobleza los portan y bueno, nos deja ver el protocolo, los 20 estados del imperio, el caballo del emperador, etcétera. Y hay una cuestión muy significativa que nos relata Torres, que es que el mayordomo otorga a Carlos los propios símbolos imperiales. Recordemos que Carlos aún no ha sido electo emperador. Tardará, estamos hablando de marzo, tardará hasta junio, hasta que los príncipes electores y luego la llegada de la noticia, porque en los príncipes electores no le mandaban un WhatsApp al emperador. Torres finaliza su relato con una declaración de intenciones muy didácticas para los sucesores. Esto escribo para que el oficial de armas, cuando llegue el caso, se ofreciere por esto o por otra semejante, podrá mejor hacer lo que a su oficio le obliga. Está haciendo un manual de protocolo, Torres, un manual de protocolo, en este caso probablemente él no sería el titular, sino que estando en Barcelona, como estaba Isaac, el rey de armas Toisón, fuera Isaac el que llevara a cargo. Pero vemos aquí los reyes de armas del imperio, los signos imperiales y el toisón, el orbe, el cetro, la espada. Volvemos a las mismas que hemos visto con Maximiliano, en este caso con Carlos. Aquí vemos a Toisón, como no. En este caso, nuestro caso era Tomás Isaac. Y detrás de él ven a este personaje encapuchado. Sabemos quién es fácil saber quién es Felipe II. No he podido ampliarlo porque se deformaba la imagen. Es Felipe II que figura como maestre de la Orden del Toisón, en este caso. Va encapuchado con una capucha de luto, pero lleva el toisón y encabeza la procesión de los diferentes caballeros, no nos hemos detenido mucho, que desfilan enlutados para conmemorar, en este caso que vemos aquí, a Carlos, en el caso que refiere García Alonso a Maximiliano. El último protocolo es la descripción del capítulo de Barcelona. Es una descripción minuciosa, muy extensa. No la hemos encontrado en la cronística de la época, ni en Mexía, bueno, pues no posterior, ni en Santa Cruz, ni Sandoval. ¿Por qué? Porque él era un organizador del evento, en este caso. Sí, perdón. Ya lo dije, el que avisa no es traidor, decimos en España. Pero bueno, nada, 5 minutos, Logan, y pido disculpas. Se inicia el capítulo con el desfile de los caballeros, están de luto, recordemos, van a la Catedral de Barcelona, en ellos están igual los caballeros españoles, extranjeros, etcétera. Voy a saltar la relación. Se hace un primer banquete, el rey invita a su mesa como maestre a los principales caballeros y a los que otorga el favor regio. Vuelve una misa por los caballeros ausentes. Recordemos que había un contencioso sobre el príncipe de Orange y su nombramiento, pero no lo vamos a detener. Y después va a distinguir a Sevres y Defiant, a los que otorgará el título de marqués de Dagesco y conde de Brava, respectivamente. También nos describe el ceremonial de investidura, en los que Aragón, curiosamente, por eso escribe él, juega un papel destacado junto a Toisón. También se nombran nuevos oficiales de armas, Navarra, Fuenterrabía, Malinas, etcétera. Y simplemente terminar diciendo que los 3 protocolos descritos bueno, aquí vemos los sitiales sobradamente conocidos de la Catedral de Barcelona, el primero el del emperador, y luego vemos una deferencia al rey de Portugal y al rey de Inglaterra, ausentes por supuesto, pero tenían su sitial.
Aquí vemos otras más, que también de familia, simplemente. Solo decir que los 3 protocolos escritos por Torres son un exponente del papel de los oficiales de armas como elementos básicos de la propaganda regia, no solamente en el ámbito ceremonial, sino el de relatores del mismo. Desde el Toisón hasta el último de los Persevantes, todos los oficiales son a la vez actores y relatores que refrendan la grandeza del monarca como cabeza de la caballería. Los 3 textos son magníficas fuentes documentales en un amplio abanico de aspectos: el relato de los acontecimientos, el ceremonial, la emblemática individual, el reflejo de las personalidades. García Alonso de Torres fue un hombre a caballo entre dos épocas, como lo fue su emperador. En su conjunto, su obra no es muy singular, pero sí es uno en el género heráldico, pero sí es uno de los iniciadores del género de los nobiliarios almohadados. Podemos afirmar que los oficiales de armas no fueron los únicos tratadistas ni los únicos relatores ceremoniales, pero a diferencia de ellos, la diferencia que les otorga un valor suplementario frente a otros autores es el hecho de que su producción literaria se hizo desde una pertenencia a un oficio concreto y a unos cometidos definidos, que de por sí les convencía una visión especial y un acceso privilegiado a los protagonistas y a los titulares de emblemas. Iba a hablar sobre la lectura de los tratados heráldicos como sociología de la lectura, pero lo dejaremos para otra intervención porque es muy interesante y también lo dejo como tema para tesis, como decía el profesor Guillén. ¿Quién leía de verdad los tratados heráldicos? Por favor, estudien los inventarios, las anotaciones al margen y se llevarán muchas sorpresas. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición. Gracias.